muchas gracias a todos por venir. La verdad es que cuando me propusieron esta actividad no me imaginaba este lleno, que impone un poco, así que voy a ver si consigo relajarme y contaros algo interesante y que os vayáis de aquí con un concepto sobre el final, desde el punto de vista de guión, que es desde el que voy a hablar yo. Las cosas de las que voy a hablar, sobre todo, se pueden aplicar a series de televisión, pero muchas de ellas también se pueden aplicar a otras narrativas, a novela, a cine, a teatro, a cómics y demás. Voy a ver también si soy capaz de no estar todo el rato pasando delante del proyector, si no, pues me hacéis un poco así y ya está. He titulado esta charla Atención spoilers. No voy a hablar del spoiler, aunque desde luego es un concepto que tiene mucho que ver con el tema de final, pero me temo que es que voy a hacer spoiler de finales de alguna serie de televisión, de alguna película, entonces intentaré avisar, os podéis tapar los oídos o podéis salir momentáneamente. A las personas que nos están viendo desde casa, pues no sé, haré un gesto o algo así para que le pausen el volumen. Y oye, si os coméis algún spoiler, lo siento mucho, pero es que no tenía otra forma de hablar de este tema. El final es lo que da sentido a una obra. Los guionistas trabajamos constantemente con finales y además aspiramos a escribir el mejor final posible, es como el gran objetivo del guionista, terminar una obra de forma que el público quede totalmente satisfecho. Yo diría que el final no es necesariamente lo más importante de una obra, pero si tú escribes un buen final, eso es lo que va a resonar en la cabeza de los espectadores. Eso es un poco la sensación con la que ellos se van a quedar. Es como cuando terminas una relación. Si tú, por ejemplo, has terminado de forma pacífica, de forma amistosa, pues te vas a quedar un poco con esa sensación de, oye, ha habido momentos malos, pero los momentos buenos pues, han eclipsado un poquito la sensación de amargura con la que me puedo quedar. Y al revés, si tú terminas una relación de pareja de forma súper conflictiva y problemática, pues los momentos buenos que ha habido probablemente ni los vas a pensar, ¿no? Entonces, esto es un poco, pasa cuando terminas una serie o una película. Si te ha gustado mucho el final, probablemente partes del proceso, capítulos que a lo mejor ha habido un poco más flojitos, secuencias incluso que a lo mejor pues, no te gustaban demasiado, las pasas por alto y, por supuesto, es imposible pues no mencionar esto, ¿no? Al hablar de finales y de series de televisión hay que mencionar Perdidos. Yo, para mí, es una serie a la que estuve enganchadísima, que me encantó, que disfruté un montón y no me gustó nada al final. De hecho, ni siquiera podría explicároslo ahora, ni creo que lo entendiese en su momento. No sé si alguien lo hizo, que me lo explique, por favor. Pero para mí las 3 primeras temporadas, por ejemplo, son maravillosas. Sin embargo, al final me quedo un poco con ese regustillo de que, oye, el final no nos gustó y es un poco lo que nos ha quedado a todos en la cabeza. Y luego he elegido este titular, que es del Mundo, que me hace mucha gracia, que dice, ni siquiera Sawyer entendió el final de Perdidos. Bueno, será el actor, pero está redactado de forma bastante divertida. Se acerca el final. ¿Qué pasa cuando los guionistas nos estamos acercando a dar final a una obra, como ya digo, obra, serie, película o lo que sea? Pues pasan un par de cosas. Una es que en general sentimos bastante miedo. Corremos un poco el riesgo de que según nos estamos acercando al final tengamos una especie de sensación de miedo. Esto se puede aplicar a cualquier proceso creativo, también muchas de las cosas que voy a decir se pueden aplicar a cualquier otra actividad que tenga que ver con algo artístico. Ese miedo puede hacer que nos bloqueemos antes de llegar al final, incluso puede hacer que dejemos la obra inacabada, y ese miedo tiene que ver con el miedo al juicio, porque hasta que no terminamos una obra, esta no puede ser juzgada. Cualquier actividad creativa que hayáis hecho, pero incluso otras como cocinar, cotidianas y demás, si viene una persona en el proceso mientras lo estáis haciendo, pues os descubriréis muchas veces diciendo, oye, pero no está terminado todavía, ¿no? Que al final simplemente quiere decir, no me juzgues todavía. ¿Qué pasa? Que cuando tú como guionista te estás acercando al final de algo, sabes que llega el momento del juicio. Y no es solo el juicio de los espectadores, que también, sobre todo es el juicio personal. Es el juicio que tú haces como guionista o como escritor de una obra, que es el más duro y el más doloroso muchas veces, porque te puedes enfrentar a que, oye, pues a lo mejor no te gusta y le has dedicado un montón de tiempo, o a lo mejor no está a la altura un poco de las expectativas que tú tenías. Como ya digo, esto es peligroso porque puede hacer que te bloquees y no termines la obra, puede hacer, en el caso, por ejemplo,
de los guiones de cine, de proyectos en los que no tienes una fecha de entrega, que tú hagas versiones y versiones y versiones, diciéndote a ti mismo que lo puedes mejorar y a lo mejor lo que pasa es que simplemente estás alargando el momento de darle fin a algo, porque tienes miedo. Entonces ahí hay que parar un poco, hay que reconocerlo y hay que decir, oye, se acabó, basta, esto ya está terminado, le puedo dar 1000 vueltas, pero pasemos a otra cosa. Y luego pasa otra cosa, y es el luto. Cuando ya terminamos una obra, los guionistas sentimos una especie de luto, es como un vacío, una tristeza, que es al final parecido un poco como a separarte de un amigo. Yo voy a poner muchos ejemplos de relaciones personales, porque escribir es algo súper personal y tiene mucho que ver, funciona de forma muy parecida a cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Y el terminar una obra es como decirle adiós a un amigo para siempre. Ese amigo será pues, un conocido o un súper amigo en función de la implicación que tú hayas tenido en esa obra, de lo implicado que hayas estado, de lo que haya significado para ti personalmente y emocionalmente, y del tiempo también que le hayas dedicado a la obra. No es lo mismo haber escrito un cortometraje en un par de semanas que haber estado años con una película, o haber pasado por una serie para hacer un par de capítulos y ya está, que haber estado varias temporadas, años y años y años. Cuando terminas y le dices adiós, pues sientes una especie de sensación un poco de desapego, de tristeza, de ya nunca más voy a volver a acercarme de forma tan intensa a esta historia, a estos personajes que son parte de mí, y a partir de ahora los voy a ver de forma externa y separada como los ve el público, y es pues bueno, como despedirte de ese amigo y que simplemente pues te queden las fotos, los recuerdos y ya está. Y esta sensación de vacío también la siente el espectador, que es bastante curioso. Cuando los espectadores, cuando como guionista terminas, por ejemplo, una serie de televisión, pasa también con las novelas, todo lo que tenga que ver con periodos de tiempo que un espectador, un lector haya estado bastante tiempo y bastante implicado en el proceso, cuando nosotros le damos fin, hay algo inevitable y es que el espectador también siente ese vacío y también se sienten tristes, también se sienten desconcertados, a veces incluso un poquito enfadados, y nuevamente se parece un poco a una ruptura de pareja. El espectador siente un poco un cierto despecho, oye, que es que me habéis abandonado, me habéis dejado, que yo no quería, yo quería continuar por aquí y tú me obligas a que esto termine. Esto es algo que a los guionistas nos pone las cosas un poco difíciles, porque partimos de la base de que ya tenemos al público en contra en ese momento. Por supuesto, podemos hacer un buen final o podemos hacer un mal final y eso se puede juzgar objetivamente muchas veces, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando la gente está un poco mosqueada, sobre todo con el final de una serie, también hay una parte ahí un poquito infantil, incluso de despecho, de tristeza, de jo, ¿por qué me dejáis así? No hay derecho. Pasan cosas pues tan graciosas como esta. Esto es el change.org, uno de los que hay, porque estuve viendo que hay varios incluso, de Juego de Tronos. Este en concreto son más de 1,5 millones de ilusos, diría yo. Han firmado una petición loquísima para que se rehaga la 8ª temporada de Juego de Tronos y bueno, pues esto demuestra que la gente, lo que yo os intento explicar, ¿no? Ese puntito un poco infantil y un poco de despecho. Oye, que a mí no me gustó mucho el final tampoco, pero bueno, reconozco que también es una parte de, es que he estado mucho tiempo viendo esta serie y ahora de pronto me la quitan de en medio. Pasa una cosa que también se parece mucho a una ruptura, y es que la gente adopta bueno, varias situaciones, según su personalidad o lo que decidan, también como en una ruptura. Una de ellas es, voy corriendo a engancharme a otra cosa, o sea, voy a buscar una distracción de lo que sea, que pasó, por ejemplo, con Juego de Tronos, que todo el mundo terminó de verla y se fueron todos corriendo a ver Chernobyl, y de pronto Chernobyl era lo más, y era una cosa increíble, que está bien, pero que yo creo que también tiene un componente ahí de, por favor, vamos a llenar este vacío rápidamente. Y luego pasa que también hay gente que dice, oye, es que no quiero ver nada en un tiempo, ¿no? O no quiero leer nada en un tiempo, o sea, nada va a ser suficientemente bueno como esto, ¿no? Que también pasa en una relación de parejas y dices, oye, es que no me voy a volver a enamorar nunca, ¿no? Pasan esas dos cosas. Y luego me hace mucha gracia esto de que la rehagan con guionistas competentes. Esto soy muy fan porque, pues bueno, implica que quizá la temporada la han escrito monos o algo así. Y pues nada, ya de paso que estáis aquí tantas personas, pediros por favor que a los guionistas nos tratéis con cariño en las redes sociales, porque muchas de las cosas que pasan no son directamente cosas nuestras, sino de cómo funciona la industria o de cómo funcionan las cadenas.
y nadie se acuerda de nosotros cuando las cosas salen bien, sino que más bien se acuerdan de los actores, las actrices, los directores, pero cuando no lo hacemos bien, tela, ahí sí que se pide nuestra cabeza. ¿Sabíais el final cuando empezasteis a escribir? ¿Es necesario saber el final cuando se empieza a escribir una obra? Las cosas que yo estoy contando, desde luego, son a título personal, que no vengo yo aquí a sentar cátedra y menos en cosas creativas que cada uno tiene su forma. Para mí, desde mi punto de vista, sí es interesante, claro, pero para mí lo interesante es moverte entre dos extremos, ¿vale? Encontrar un término medio. El primer extremo es este, ¿vale? Es la improvisación más absoluta, es empezar a escribir sin saber hacia dónde vamos, es no tener una dirección, es improvisar e ir un poco pues viendo a ver a dónde nos va llevando, ¿no? Es un poco el vomitar. Para mí esto es peligroso porque tú vas perdido, vas sin dirección, vas sin rumbo, probablemente tengas problemas de estructura graves, es más fácil que te llegues a bloquear, es más fácil que dejes la obra inacabada por esa sensación de bloqueo, de que estás perdido y sobre todo, lo más importante es que si no sabes a dónde vas, no sabes exactamente lo que estás contando. Esto que decíamos del final da sentido a una obra. Si yo no sé dónde tengo que llegar, no puedo tener una visión un poco general del mensaje que estoy intentando transmitir o del tema del que estoy intentando hablar. Primer spoiler, importante, Breaking Bad. O sea, spoiler en casa, cuando haga así se habrá terminado el spoiler. Voy a contar el inicio y voy a contar el final, brevemente para que lo entendáis, ¿no? Breaking Bad empieza con un padre de familia, clase media, mediana edad, profesor de química, desencantadísimo, al que diagnostican cáncer y quiere dejar dinero para su familia cuando él no esté. Premisa sencillísima, maravillosa, cuando las cosas se explican así de bien es que es muy bueno. El final, ese mismo hombre convertido en una persona totalmente distinta, en un villano, en un capo de la droga, en un asesino que termina solo, perdido y muerto. Si comparamos el final y el inicio, vemos claramente qué es lo que nos han contado en todo este proceso. No nos han estado contando simplemente la historia de un señor que quería reunir dinero para dejarla a su familia. Estamos hablando realmente del ansia de poder, del deseo de reconocimiento, ¿no? Y cómo ese deseo de reconocimiento te puede llevar a lo más oscuro. Para contar esta historia era necesario saber un poco realmente ellos hacia dónde iban, ¿no? Por lo menos que tuviesen la idea de este señor va a acabar fatal y va a acabar convertido en un villano, ¿no? Partimos de un héroe que terminará haciendo cosas que no son legítimas. El otro extremo, ¿vale? Si en un extremo está la improvisación, en el otro extremo está la rigidez. O sea, es tener una idea súper férrea de tu final y de lo que estás contando y no estar dispuesto a moverte de ahí. Para mí tampoco es ideal, porque al final escribir es un proceso súper vivo que implica descubrir un montón de cosas en el proceso, que si tú te cierras a esos descubrimientos, pues te las vas a perder. Mientras tú escribes, vas explorando una historia y si te tomas el tiempo y tienes la apertura para ver un poco qué cosas van surgiendo, descubres cosas nuevas que enriquecen mucho. Puedes descubrir personajes nuevos, tonos nuevos, historias dentro de la historia, que pueden hacer que al final la obra sea más redonda, más compleja y que vaya creciendo. Si tú te agarras mucho a una idea de final y a un recorrido que es como una línea recta, por así decirlo, pues bueno, sí, acabarás la obra, puede que hagas algo bueno o decente, pero probablemente te habrás perdido la riqueza que te puede dar ir un poco serpenteando, ¿no? Sobre esto, otro ejemplo de Breaking Bad, aunque esto no es tan spoiler como lo que acabo de contar, perdonad, es que estoy un poco mala y lo mismo me pongo a toser en cualquier momento. En la primera temporada parece ser que la idea de los guionistas era matar a Jesse en el final de la temporada. Sin embargo, cuando se empezó a rodar, todavía estaban terminando de escribir la temporada, parece ser, no sé si por lo de la huelga de guionistas o algo así, y entonces de pronto se dieron cuenta que Aaron Paul era tan bueno, que el personaje molaba tanto y que ellos dos hacían tan buena pareja que dijeron, es que no lo podemos matar, es que aquí tenemos la serie. O sea, de pronto tuvieron un poco la apertura y estuvieron dispuestos a maniobrar y a darse cuenta de que ahí habían descubierto algo súper rico. Entonces, lo que en principio era un mero instrumento narrativo, la muerte de Jesse, para motorizar al protagonista, a Walter, a que luego se vengase y algo así querían hacer, pues se convirtió en un coprotagonista. ¿Cambió eso el final que tenían ellos en mente?
Pues no parece, porque en principio sigue siendo la historia de ese señor que cae a los infiernos por el ansia de reconocimiento. Sí cambió el recorrido y, hombre, ahora la serie termina pues, no solo con una muerte, sino con que el otro vive y sobrevive, y eso es importante también. Para mí, como ya digo, lo interesante es moverte en término intermedio entre la improvisación y la rigidez. ¿Cuándo llega el final? Sabemos de dónde salimos y sabemos a dónde llegamos. ¿Sabemos cuánto tiempo tenemos para llegar ahí? Pues en televisión no. En cine o en proyectos que tú haces personalmente sí, pero cuando estás haciendo una serie en emisión no lo sabes, ¿eh? Y esto es un auténtico problema. Tú empiezas a escribir y no sabes si vas a hacer una temporada, 2, 3 o 14, y ahí te las ingenies y te las apañes. Para entenderlo, es como un viaje, tú sales de Madrid, vas a Tokio, ¿cuánto tiempo tienes para llegar? Si tú lo supieras, te puedes planificar el viaje perfectamente. Puedes decir, oye, mira, pues yo tengo 30 días, ¿no? Y el viaje lo que mola es el recorrido. Pues lo voy a planificar de tal forma que voy a elegir la ruta que voy a seguir, el transporte que voy a coger, en qué sitios me voy a parar, voy a dormir, qué voy a ver, qué no quiero ver, qué me voy a saltar. Y el día 30 llego a Tokio, estupenda y maravillosa, habiendo hecho un viajazo. Como no lo sabes, pues ¿qué pasa? Que improvisas, pues vas improvisando. Sabes a dónde tienes que llegar, pero si tienes tiempo, pues bueno, va dando vueltas. Entonces a veces pasas por sitios que te ves un poco obligado, que no quieres pasar por ahí. A veces que te obligan a pasar por esos sitios te hace descubrir cosas nuevas o interesantes, otras veces no. Y a veces te dicen, oye, que es que en 2 días tienes que llegar a Tokio y tú a lo mejor estás lejos todavía. ¿Y qué haces? Pues coger un avión, coger un atajo, saltarte cosas que a lo mejor querías ver, y eso normalmente al público pues no le gusta demasiado. Esto, como os digo, es un problema, porque además esto no depende de los guionistas, esto depende normalmente de las cadenas de televisión o de los productores ejecutivos, y implica que tú a veces, por ejemplo, terminas de escribir una temporada aquí en España, ¿vale? O en Estados Unidos al menos tienen un poquito más de previsión, pero aquí en España normalmente tú terminas de escribir una temporada y no sabes si vas a hacer más cuando la estás terminando, y entonces tienes que hacer finales que son suficientemente cerrados como para que la gente se quede satisfecha y suficientemente abiertos como para que, oye, si seguimos contando esta historia tengamos algo que contar, tampoco la podemos finiquitar del todo. Tradicionalmente los géneros que mejor se han adaptado un poco a este estirar el chicle o dar vueltas y vueltas han sido pues, las series diarias, las telenovelas y la comedia, pero porque son géneros en los que el final tampoco suele ser lo más importante, ¿no? Importa un poco más su recorrido, su desarrollo. ¿A quién le importa el final de Friends? O sea, yo creo que ni me acuerdo muy bien del final, sin embargo sí que tengo en la cabeza un montón de capítulos, de gags y demás. ¿O a quién le importa cómo vayan a terminar los Simpsons? Pues cuando tengan que terminar, pues terminarán y ya está. Como si no le dan ni un final, ¿sabes? Como si de pronto dicen que ya está, este es el último capítulo y se acabó. Por suerte empieza a cambiar un poco eso, y es que, sobre todo en géneros como drama o thriller, se empieza a pactar ya de antemano entre productora, cadena, creadores, guionistas, los finales de una serie cuando se empiezan a escribir, en el sentido de que se pacta si, oye, mira, esto es una serie de una temporada, o de 2 o de 3. ¿Y esto qué hace? Pues que ese viaje, obviamente, tú te lo puedas planificar mucho mejor y puedas hacer el recorrido que tú quieres y, sobre todo, puedas llegar a tu destino sin cambios bruscos de ritmo. Decíamos que el final es súper importante porque resuena un poco en la cabeza de los espectadores y también resuena la última imagen, el último plano o la última secuencia, que es lo que se llama finales circulares, que al final consiste en hacer un paralelismo, una comparación entre el final de una historia y el inicio. Se puede hacer con unidades de lo más pequeñas como planos, el último plano exactamente de una película y el primero. Si hacéis esta prueba con muchas películas veréis que en cine se hace un montón, pero a veces también puede ser una secuencia entera o puede ser una acción o puede ser un símbolo. Esto se hace un poco para que entendamos, para reforzar el mensaje, lo que nos han contado en esta historia de forma visual y para que entendamos un poco cuál ha sido la evolución de la historia y cuál ha sido el arco del personaje. Un par de ejemplos.
Spoiler, Shutter Island. Peliculón, de verdad, si no la habéis visto, pero me temo que os la puedo llegar a fastidiar. Intentaré no meterme demasiado. El barco es el primer plano de la película y el faro es el último, ¿vale? Esta es la historia de un hombre, bueno, es que esto es súper spoiler, claro, es que me da rabia porque me encanta, de un hombre que está loco, que no está bien. El spoiler es que tú no lo sabes exactamente a lo largo de toda la película, lo sabes al final. Y es la historia de un hombre desde la cordura, desde estar súper perdido y súper hundido en la oscuridad, hacia la luz, hacia recuperar un poco la cordura y hacia tomar un poco conciencia de lo que le pasa. Entonces tenemos ese barco entre la niebla, en un clima fatal, en el mar, ahí un poco perdido, y al final el faro, ¿no? La luz, totalmente despejado. Es, como veis, algo muy sencillo, pero muy efectivo, se te tiene que ocurrir también, que lo bueno del cine, ¿no? Y de estas cosas es que parece que las ideas son muy sencillas, pero llegar a ellas no lo es tanto. Kill Bill, ¿vale? Primer plano también, en blanco y negro, y el último plano. Este me gusta mucho porque están los dos personajes, madre e hija, en los dos planos. Lo que pasa es que en el primero no se ve, pero ella está embarazada, ¿no? Y esto es como bonito. Ella empieza pues fatal, al borde de la muerte, tú crees que la niña está muerta, cosa que luego es un giro que descubres que no, y al final pues terminan pues por fin madre e hija reunidas, ya en color. Si os fijáis, los dos planos se parecen también, ¿no? Arriba un plano súper abierto, más paisajístico, y abajo un plano un poco más cerrado. Esto, como ya digo, se hace bastante, incluso si queréis buscar información en internet, hay vídeos que te lo recopilan y tal, es súper bonito y me parece bastante interesante. ¿Qué es lo que hace que un final sea un buen final? Que un final le guste a la gente. Pues yo diría, es lo que llamamos el final satisfactorio, que es un poco a lo que aspiramos todos los guionistas a hacer, pero que lo que yo voy a contar es como muy sencillo, pero ya os digo que es muy complicado hacerlo. Un final satisfactorio no tiene por qué ser necesariamente feliz. Un final satisfactorio puede ser un final tristísimo, devastador, donde las cosas terminan fatal para todos los personajes, donde tú como espectador te quedas devastado y aún así te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque es un final coherente. Coherente con los personajes, coherente con el universo que te han planteado, donde tú como espectador te sientes en un sitio reconocible. Sobre todo es un final que respeta las reglas, ¿vale? Esa coherencia tiene que ver con esas reglas que como guionista o escritor tú estableces en una obra con el espectador, ¿vale? Que nunca están claras, pero que están ahí, que el espectador las recibe inconscientemente, que se establecen un poco en las primeras páginas de un libro o en los primeros minutos de una película o de una serie, pues tú en el último momento hasta el final respetas esas reglas, ¿no? Sobre todo es un final que se mueve entre que no sea demasiado previsible, porque todos queremos que nos sorprendan, ni que tampoco sea un deus ex machina, que es un final sacado de la manga, que en el último momento nos den un giro súper sorpresivo, que no tiene ninguna base con nada de lo que hemos contado en la historia, pues o eres Shyamalan y lo haces muy bien, que ojo, está todo bastante plantadito, o en general el espectador no le suele gustar tampoco las super mega sorpresas en el último minuto, hacen que la gente tuerza un poco el gesto porque se siente un poco que le han faltado un poco el respeto, que le has llevado de la mano y en el último momento le has soltado ahí solo. Spoiler, Forrest Gump. Para mí, por ejemplo, es un ejemplo de final satisfactorio bastante claro. He elegido este para que veáis eso, que un final triste pues también es un final satisfactorio. Esta secuencia, que es de lo más triste que te puedes echar, que es devastadora, es la muerte de Jenny, ¿vale? Que es algo que respeta un poco, como ya decía, ese universo y esos personajes. Porque Jenny, el personaje, hemos visto que ha tenido pues, una vida pues, de excesos, una vida bastante loca, entonces es lógico pensar, a ti no te resulta raro que esta mujer se muera bastante joven. Dices, bueno, claro, pues es que igual la mujer, con la vida que ha llevado, pues era un poco complicado que llegase a morirse de mayor. Pero sobre todo, y hay algo que me parece mucho más interesante y está más por debajo, y esto tiene que ver más con lo de las reglas que os decía, de esas que se establecen, que se entienden, aunque no estén ahí claramente,
es que la historia de amor de Forrest Gump y Jenny es una historia que todo el rato tiene que ver con encuentros y separaciones. Está contada todo el rato, toda la película así. Ellos están juntos un tiempo y luego se separan. Se vuelven a encontrar, se vuelven a separar, así varias veces hasta que en el último momento tienen ese gran reencuentro final, que es cuando ya le dice que es padre de su hijo, se casan, parece que todo va a acabar bien, va a acabar feliz y viene la gran separación final, que claro, después de ese gran encuentro solo podía haber una separación final mayor, que es la muerte. O sea que, aunque no nos hayamos parado a pensarlo, todo eso es coherente un poco con lo que nos han contado. Y luego para mí está lo que es el falso final, que es lo contrario a un final satisfactorio, que es el cliffhanger, ¿vale? El cliffhanger es cuando terminamos, normalmente se aplica más a series de televisión, un capítulo o una temporada en alto, ¿no? Le llamamos los guionistas, con algo súper inquietante, súper intrigante, que deja al espectador con un mogollón de ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Para mí es lo contrario al final satisfactorio, porque tú, como guionista, no solo no buscas reconfortar al espectador, sino que precisamente lo que estás intentando es todo lo contrario, es que se sienta súper inquieto, súper ansioso, lo más nervioso posible, para que necesite un poco completar esa obra que está inacabada. Esto lo hicieron súper bien en Perdidos, en Lost, se hace muchísimo en televisión. Se hace mucho, por ejemplo, en las plataformas que cuelgan todas las series enteras, para que tú consumas de forma continuada la serie, y es lo que hace que de pronto digas, ostras, las 3 de la mañana y me he visto 4 capítulos, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que, incluso aunque haya capítulos que son un poco más flojillos, que a lo mejor estabas un poco que no estabas muy atento, como en los 5 últimos minutos te pongan algo súper interesante, súper inquietante, que te deje ahí mordiéndote las uñas, pues tú dices, plas, voy a ver el siguiente, ¿no? Y es que escribir tiene mucho de manipular. O sea, tú al final quieres hacer un poco, tener control de lo que la gente siente, de cómo se siente y en qué momento lo siente. O sea, que un cliffhanger es una manipulación que todos nos comemos, pero vamos, así. Tiene que ver un poco, para mí, con un aspecto psicológico de los seres humanos, y es que necesitamos completar secuencias. Es que nos pone muy nerviosos como haya algo inacabado. O sea, como veas un puzzle en la pared y le falta una pieza, es como, o sea, esa pieza ¿dónde está? Como la tengas tú, la pones rápidamente, ¿no? Para poneros un ejemplo de esto, que me parece muy gracioso y muy certero, voy a poner un clip breve de Big Bang Theory, ¿vale? Que hicieron una trama relacionada con esto. A Sheldon le cancelan su serie favorita, él llama a la cadena porque está, que no se puede quedar así, que le tienen que dar un final, por supuesto no consigue que termine la serie, y entonces Amy, para ayudarle, bueno, se da cuenta que él tiene como un problema grave con las secuencias inacabadas, y entonces hace una serie de experimentos con él. Quiero decir, ¿no? Y nos pasa a todos, a lo mejor no a ese nivel tan extremo, pero a todos nos da bastante rabia cuando las cosas se quedan ahí un poco a medias, y eso es lo que hace que funcione el cliffhanger y, como os digo, esa especie de falso final, que es lo contrario a un final satisfactorio. Me servía también este ejemplo para ya ir terminando y deciros que escribir para mí tiene que ver mucho con matemáticas. Y aunque parezca que es algo como súper contradictorio, en plan, bueno, ¿cómo casa esto con un proceso creativo? Al final escribir todo es estructura, es estructurarlo, y escribir un final es cerrar esa estructura, ¿no? Es una especie de polígono que tú vas creando, que tú como guionista necesitas cerrar y que el espectador también necesita cerrar. O sea, es estructura en 3 actos, es ABC, todos son como especie de secuencias a las que tú das inicio y das final. Y los guionistas trabajamos constantemente con unidades de medida. O sea, desde la unidad de medida más grande, que puede ser una película o una serie completa, y le damos ese final, ¿no?, a la serie o a la película, pero constantemente estamos dando final y cerrando unidades de medida más pequeñas también. Por ejemplo, el final de una temporada, el final de un capítulo, el final de una secuencia, o incluso el final de un chiste, el remate. Eso también es una unidad de medida súper pequeña que tú abres y cierras. Y esto lo hacemos constantemente, lo fragmentamos todo, y tiene que ver también un poco, pues, que los seres humanos necesitamos de alguna forma la narrativa, lo que es al final la reproducción de sistemas o de estructuras que son reconocibles para el espectador y en las que tú te sientes cómodo y buscas todo el rato un poco esa comodidad. Como os decía, los guionistas
ansiamos los finales, los anhelamos, aspiramos a hacer el mejor posible, los tememos también cuando llegan, nos quedamos vacíos también cuando se suceden, pero para mí lo que diferencia a un escritor amateur de un escritor profesional es que sea un buen final o sea un mal final, un escritor siempre da fin a una obra porque es la única forma realmente de que la obra pueda ser juzgada y de aprender de ello. Y ya está.